Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde en esta noche preciosa. Bendecimos el nombre de Cristo el Señor. Quiero saludar a los hermanos que se están conectando en esta noche en momentos de gloria. Un servicio muy especial donde queremos glorificar al Señor, ¿verdad? Donde queremos orar. Vamos a orar por todos, hermano, y a unirnos en ese sentir delante del Señor, clamar delante de la gloria del Señor. Recuerda que el Señor dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. El Señor es el que quiere responder, el que va a traer respuesta a tu clamor y a mi clamor. Quiero saludar a toda la iglesia del Señor, donde su nombre es invocado, el nombre de Cristo Jesús, a toda la iglesia, a todos los servidores de la obra del CMB Villa Gorgona, a toda la membresía, a todos los hermanos de todas las ciudades que nos sintonizan por la gracia del Señor. Y quiero orar por todos, por tu familia, quiero orar por tu casa, por tu necesidad, que nos unamos delante de la presencia del Señor, de que le pidamos perdón, que el Señor que nos restaure, al Señor que nos liberte, al Dios de gloria, que sea su gloria cayendo de una manera sobrenatural sobre tu vida, sobre tu casa. Qué bueno que te estás sintonizando, reporta sintonía para la gloria de Dios. Queremos ser edificados a través de la palabra del Señor, queremos ser ministrados. Vamos a orar en el nombre de Cristo el Señor. Les habla su pastor y amigo Álvaro Sánchez del Centro Misionero de Bethesda de Villa Gorgona, saludando a todos los pastores de toda la iglesia del Señor, en todo lugar donde el nombre de Cristo es invocado, en toda ciudad, en todo corregimiento, en cualquier país donde te encuentres. Somos uno en Cristo el Señor. El Señor viene por una iglesia, el Señor viene por un pueblo, el Señor viene por una esposa, y eso es la iglesia del Señor, tú y yo, que glorificamos el nombre de Cristo el Señor. Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios de gloria. Hoy glorificamos tu nombre, Señor, en esta noche, Padre, dándote gracias a ti por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque tú eres fiel, bendito Rey del cielo. Glorifícate, Señor, sobre cada vida, Padre, sobre cada corazón, sobre cada familia, Señor amado. Sea tu gloria ministrándonos, Señor, seas tú perdonándonos, Señor. Perdona la iniquidad, Señor, de tu pueblo, perdona la iniquidad de tus hijos, Señor. Perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa, Señor, y seremos limpios, Señor, porque tu sangre tiene el poder para limpiarnos, Señor amado, para santificarnos, para purificarnos, Señor amado. Glorifícate, maravilloso Dios. Levanta tu iglesia, levanta tu pueblo, levanta tus hijos, bendito Rey de gloria, en todo lugar, bendito Señor, donde tú eres invocado, mi Cristo, Señor. Tú dices en tu palabra que, Señor, que tu pueblo no será avergonzado, bendito Dios. Fortalece a mi hermano, a mi hermana, Dios de gloria. Ayúdanos a buscar cada día hacer tu perfecta voluntad, Dios mío. Úngenos, bendito Rey del cielo, con poder y con gloria, Señor. Nos unimos, bendito Rey del cielo. Avívanos. Qué bueno que tú le digas al Señor: Señor, avívanos, Señor, en medio de estos tiempos, Dios de gloria. Aviva tu iglesia, aviva tu pueblo, aviva tus hijos, bendito Rey del cielo. Trae un despertar glorioso, Padre, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Señor amado. Un despertar maravilloso, Señor. Un avivamiento, Dios de gloria, Padre, donde todos se encuentren, mi hermano y mi hermana. Úngenos con poder y con gloria, bendito Rey del cielo. Bendecimos tu nombre, mi Cristo, tu nombre que es sobre todo nombre. Bendecimos tu iglesia, Señor amado, su familia, Dios del cielo. Provee, Señor amado. Bendice, Señor, mi hermana Eva ya en la clínica, Dios del cielo. Glorifícate en su vida, Dios mío. Trae, Señor amado, paz a su corazón, Dios mío, a su casa, a su familia, a todo tu pueblo, bendito Rey del cielo. Tu palabra, Señor, lo dice, Señor. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, bendito Rey del cielo. Gracias te damos, bendito Señor. Glorificamos el nombre de Cristo el Señor. Vamos a saludar, hijo mío, a algunos hermanos que se están ya conectando. Marjorie Girón, bueno, Julie H, Nancy Puentes, Dios le bendiga. Javier Antonio Romero, José Albeiro López. Dios les bendiga a mis hermanos y a cada uno de los que se van conectando y mostrando sintonía para la gloria de Dios. Qué bueno que vamos a la escritura, que vamos a Segunda de Crónicas. Qué bueno de que tú y yo podamos ir a Segunda de Crónicas, al Antiguo Testamento, donde Dios nos quiere hablar acerca de la escritura, de edificarnos, ya que usted y yo debemos de ser edificados a través de la escritura. Y vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 29,
Si lo puedes buscar ahí la escritura, segunda de Crónicas, capítulo 29. En el versículo del 1 al adelante le vamos a leer la escritura, pues el Señor nos va a comenzar a hablar acerca de unos reyes, precisamente de su comportamiento, de cómo unos fueron para gran bendición y otros pues cometieron errores y pues tuvieron consecuencias por esos errores, y hay ese paralelo para que podamos comparar y mejorar las cosas que tenemos que mejorar cada uno de nosotros, ¿verdad? En el capítulo 29 de Segunda de Crónicas, el Señor nos muestra acerca del reinado de Ezequías. El reinado de Ezequías: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, dice la palabra, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice la palabra, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías restablece el culto al templo. Note muy bien lo que hizo, precisamente lo que muestra la palabra del Señor. Comenzó a restablecer lo que fue el culto al Señor, los cultos del templo, porque comenzó a hacer que lo bueno delante de Jehová. Es muy importante, y ahora continuamos con la escritura, que es lo más importante, es como Ezequías, el Señor lo levantó a este hombre, como también te está levantando a ti, a mí, para hacer una gran bendición. Mire, notemos muy bien cómo mientras él comenzó a restablecer, el rey Ezequías, que Dios lo levantó, así como te levantó a ti y a mí, como te llamó a ti y a mí, con propósitos muy grandes. ¿Y por qué manifiesta la escritura de que Ezequías comenzó a restaurar el culto a Dios, o sea, el templo, para que adoraran a Jehová de los ejércitos? ¿Qué había pasado anteriormente? Es lo que debemos hacernos esta pregunta. Pues el padre de Ezequías, que también había sido rey de Israel, y quiero devolverme un poquito allí, en Segunda de Crónicas, qué bueno de que tú mires en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas, para que miremos a través de la escritura, amados hermanos, ¿cuál fue el comportamiento del padre del rey Ezequías? Mientras que Ezequías fue una gran bendición y comenzó a restablecer lo que el culto a Dios, a reedificar, a animar al pueblo, a sacar lo malo de la casa de Jehová, lo que se había dejado. ¿Quién era el que había permitido? Y vamos a ver que fue el papá de precisamente Ezequías el que comenzó a ser permisivo, comenzó a no hacerle caso al Señor. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 28. En Segunda de Crónicas dice la escritura: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo, dice la palabra, que Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el juego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, debajo de los árboles frondosos. Por lo cual, dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo número 28, verso 5, dice: por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros, que llevaron a Damasco, y fue también entregado en manos de dice la palabra, lo batió con gran mortandad. ¿Qué había hecho Acaz, el papá, perdón, del rey Zacarías, perdón, Ezequiel, se llamaba Acaz? ¿Qué había hecho su papá antes del rey Ezequiel ser rey? Pues Dios le había permitido reinar, iglesia, reinar sobre Jerusalén, y Acaz comenzó a hacer lo malo. Notemos muy bien, comenzó a hacer lo malo. Se dejó persuadir por el enemigo para hacer lo malo, para
para comenzar a hacer fundiciones de dioses a los Baales, a hacer las abominaciones, dice la palabra, de las naciones, de las costumbres paganas, lo cual él sabía de que eso le desagradaba a Dios. Y eso lo que le vino a este rey Acaz, al papá de Ezequías, fue una destrucción total, porque ¿qué hizo el Señor? Pues al ver de que el rey, que la cabeza precisamente de Jerusalén estaba haciendo lo malo, entonces se cerraron los cielos. Pero ¿por qué se cerraron los cielos? Es la pregunta. Porque precisamente Acaz comenzó a hacer lo malo. Entonces Dios los entregó. Y hay que notar eso, iglesia. Hay que notar y detenernos cada día nosotros como iglesia del Señor y meditar en los caminos. De verdad que Dios siempre nos habla de esta situación de meditar en vuestros caminos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, iglesia, le habla a Israel y le habla a la iglesia actualmente, al pueblo de Dios, mejorar vuestros caminos. Día a día el Señor lo que hace a través de la Escritura es exhortarnos, traernos una exhortación a la iglesia, al pueblo de Dios, para que nos examinemos, ¿verdad? Para que nos autoevaluemos, para que de esta manera seamos corregidos por el poder del Espíritu de Dios. Pero la palabra de Dios dice para usted y para mí, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y es bueno comentarlo, iglesia, de lo que Dios nos viene enseñando, y es que hay mucho pueblo que ha dejado endurecer su corazón. Escúchelo muy bien. Hay mucho pueblo, y no poco, sino mucho pueblo que ha dejado endurecer su corazón. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ha endurecido el corazón? ¿Qué fue lo que endureció quizá el corazón de Acaz, el papá de Ezequías, que también fue rey de Israel? Mire, note muy bien, el pecado. ¿Qué es lo que endurece? ¿Qué es lo que mata? El pecado. Cuando no hay un reconocimiento de lo que se está haciendo. Uno tiene que examinarse, como cuando uno va al médico. Cuando uno va al médico, entonces el médico le pregunta a uno, el médico le pregunta a usted y a mí, bueno, ¿y usted por qué vino a consulta? Entonces usted le dice, no, lo que pasa es que tengo un grano, dice el amigo, tengo un grano. Entonces dice, ¿y dónde tiene el grano? Entonces le dice, que lo tengo en la mano, venga, muéstreme el grano, le va a decir el médico. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué siente por ese grano que tiene? Entonces usted le dice al médico, no, es que siento fiebre, es que siento que eso como que me pica allí. Entonces el médico le va a decir, en ese grano, eso, o el dermatólogo le va a decir a usted, lo que pasa es que usted tiene una infección en la dermis de la piel. Entonces le va a decir, lo que hay que hacer es drenarlo, sacarle lo malo. ¿Y qué ocurre cuando a uno le sacan lo malo de un nacido, que es la materia, el pus, en otras palabras? Pues lo que pasa es que cuando a usted, y cómo, la pregunta es, ¿cómo le sacan eso? ¿Será que le ponen anestesia? Ni a la anestesia le puede coger a uno cuando hay una infección en una parte del cuerpo, especialmente hablando de un nacido. Le tratan de poner anestesia, pero no coge la anestesia. Entonces le tienen que hacer a carne vivita para poder sacarle lo malo. Le duele a uno. Así mismo pasa con la palabra. La palabra del Señor, ¿qué es lo que ocurre en estos postreros tiempos? Los cuales el Señor nos viene hablando. Bueno, mañana con la ayuda del Señor continuamos con el tema de las 7 iglesias, Apocalipsis, las iglesias que estaban en Asia. Vamos por la cuarta. Entonces mañana continuamos. ¿Qué ocurre? Siempre Dios exhortando a su pueblo, a sus hijos, pero ¿para qué? No para destruir el pueblo de Dios, no, de ninguna manera. Dios cuando nos habla fuertecito es para que nos corrijamos, es para que miremos por qué. Ahora cuando ya pasemos esta cuarentena, ¿cuál va a ser la vida espiritual suya y mía? Escúchelo muy bien. ¿Cuál va a ser la entrega verdadera que va a tener de ahora en adelante? Espera Dios de usted y de mí, que no sigan siendo los mismos tibios de siempre, de que no va a seguir usted siendo tibio ni mediocre en la vida cristiana, perdón esta palabra tan fuerte, pero tenemos que o avivarnos, levantarnos y ser verdaderos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa, David? Que muchas veces hay mucho cristiano que es tibio. Escuche muy bien. Hay mucho cristiano que sigue a Dios como que de lejos, como sin compromiso, sin entrega, sin santidad, sin meditar en sus caminos, y creen que lo que están haciendo
es bueno. Y resulta de que están haciendo lo malo, son egoístas, no tienen amor, son insensibles, no perdonan. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si uno ve y uno juzga, porque la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. Entonces usted y yo tenemos que entender el llamado. ¿Qué había pasado David con el rey Acaz? Hizo lo malo delante de Jehová. Comenzó a hacer. Y él pretendía, siendo el rey, escúchelo muy bien, es que me sorprende la escritura, el Señor, porque él siendo el rey de Jerusalén, escúchelo muy bien, siendo el rey de Jerusalén, del pueblo de Dios. Uno puede creer, no, pues era el rey del pueblo de Dios, de Jerusalén, de Israel, y está haciendo lo bueno. Resulta que él estaba haciendo, era el pueblo de Dios, pero a quien Dios había puesto, se le había torcido el corazón. Y es lo que usted y yo tenemos que, con la ayuda del Espíritu de Dios, dejar que no deje que el corazón se le tuerza. Mire que ahí vemos a través de la escritura de que mientras que a Acaz se le torció el corazón y comenzó a hacer lo malo, cerró las puertas del templo para que no hiciesen culto a Dios. ¿Qué hizo su hijo? La pregunta es, ¿hizo lo mismo que su papá? No. Ezequías no hizo lo mismo. Tremendo. Vamos a saludar, hijos y hermanos, para saludar. Samuel, bueno, los secretarios. Saludamos al hermano Javier Antonio Romero, José Albeiro López, Cenelia Saavedra, Zulenenao, Dios te bendiga, Juan David Mazuela, Yuli León, María Isabel Meneses, Karen Ramírez, por acá, sigamos por aquí, Beatriz Nieves, Elías Umaña, Dios le bendiga, Marianeli Velasco, Octavio Salgado, Marleni Pradosa y Custormina, gloria a Dios. Bueno, y qué lindo. Entonces, mire, Ezequías no hizo lo mismo que su papá. Ezequías entendió a través de la escritura, y es lo que usted y yo también debemos de entender, lo que dice precisamente el Salmo 1, cuando el Señor le dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Mire, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón, bienaventurado la mujer. Somos unos bienaventurados. Qué lindo entender de que lo que Dios quiere, amada iglesia, para ti y para mí, es que no seamos cristianos solamente de nombre, no. No, usted no va a ser, ni yo tampoco, un cristiano solamente con un título. Soy cristiano. Tenemos que ser verdaderos. La Biblia dice, iglesia, por los frutos, ¿qué dice la Biblia, David? Por los frutos los conoceréis. Entonces, lo que Dios quiere es que no seamos un título, sino que seamos verdaderos. ¿Qué hizo? Entonces, ¿qué dice la palabra? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. No se me vaya a dormir allá en la casa, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua de vida que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea que Ezequías la tenía clara. Yo veo a través de la escritura, es como Ezequías la tenía clara. Usted y yo tenemos que tenerla clara también. Escúchelo muy bien. Tenemos que tener la vida clara del camino que hemos tomado en el Señor. Escúchelo muy bien, del camino que hemos tomado en el Señor. Donde usted va a ser una bendición para los demás como fue Ezequías. Donde yo voy a ser una bendición para los demás como fue Ezequías. ¿Qué es lo que muestra el Señor? No tomar ese mal ejemplo. Escuche muy bien, ese mal ejemplo. Y vale la pena mencionar porque la palabra Dios nos habla a través de la escritura. El Señor dice en su palabra, el avisado ve el mal y se aparta. El que anda con sabios, sabio será. Yo le pregunto ahora cuando ya salgamos de la cuarentena, ¿con quién va a andar usted? ¿Con quién voy a andar? Es la pregunta que Dios nos está hablando. ¿Por qué?
Porque lo que Dios quiere es que comenzamos durante este periodo del proceso para la iglesia, de esta cuarentena, de estos días de reposo, en cualquier lugar donde nos encontremos, que meditemos en nuestros caminos y corrijamos lo que tenemos que corregir y lo que ya está corregido, sacarlo en victoria y seguir avanzando y ser una bendición para los demás, como fue Ezequías. Vamos a ver a través de la escritura qué hizo Ezequías, qué hizo Dios a través de Ezequías, qué es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Porque Dios te tiene con propósitos grandes. Vamos a ver ahí en Segunda de Crónicas, que estamos leyendo la escritura, Segunda de Crónicas, capítulo 29. ¿Qué hizo Ezequías? Bueno, primer punto, lo vimos en el capítulo 29, que el rey Ezequías lo que hizo fue hacer lo bueno que David, ¿delante de quién? De Jehová. Verso 3 del capítulo 29, note muy bien. Dice, en el primer año de su reinado, en el primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Oiga, Ezequías, lo primero que hizo, bendito es el nombre de Cristo. Qué bueno que usted reporte sintonía y que usted y yo seamos edificados a través de la escritura, de la palabra de Dios. Mire, ¿qué hizo el primer año del reinado de Ezequías? Él no se preocupó por otra cosa diferente a lo más importante, que fue restablecer las puertas del templo de la casa de Jehová. ¿Para qué? Para que la casa de Jehová, porque él sabía que él necesitaba la dirección de Dios para hacer una bendición como rey. Y usted y yo tenemos que entender lo mismo. Lo primero que es buscar del Señor para que el reinado, para que el ministerio, para que el hogar, para que la vida personal sea una bendición. Escúchelo muy bien. Lo primero que hizo el rey, Ezequías, ¿qué fue, Samuel? Reparar las puertas de la casa de Jehová, porque estaba la casa de Jehová abandonada. Escuche. O sea que la intimidad del creyente, la búsqueda del creyente del pueblo de Israel, de la búsqueda de Dios, estaba la vida espiritual destruida, estaba en ruinas. Y así es mucha gente, iglesia. Hay mucha gente que ha tenido su vida espiritual en ruinas. ¿Y no por qué? Y no porque Dios quiere que tengamos una vida espiritual de ninguna manera, sino que eso depende de nosotros, eso depende de ti, eso depende de mí. Por la gracia del Señor yo hago esta pregunta y a veces lo he dicho en la iglesia, en la congregación, durante los servicios. ¿Hasta dónde usted y yo vamos a ahondar en la vida espiritual? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde Dios quiere meterte en las profundidades de la vida espiritual, en las profundidades del Espíritu Santo para que tu vida florezca? ¿Hasta dónde? Usted tiene que dejarse llevar. Pero déjese llevar por el Señor, no se deje llevar por la carne, porque hay muchos cristianos que andan en la carne. Pelean hasta con la sombra. Pelean hasta con el aire, pelean hasta con las ollas, pelean con todo. Y resulta que Dios no quiere que usted lo lleve la carne, sino que te guíe el Espíritu Santo. Qué palabra tan preciosa. Yo veo un alimento sólido, que el Señor nos está dando un alimento firme, un vianda, para que crezcamos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Qué hizo Ezequías el primer año? Es la pregunta para usted y para mí, desde que Dios lo puso a reinar, David. Reparar las puertas ¿de dónde? Del templo de la casa de Jehová, para que fuera restablecido el culto a Jehová, el servicio al Señor, porque Ezequías sabía que para que su reinado fuera prosperado, que para que su ministerio fuera bendecido, que para que el pueblo fuera bendecido, lo primero era buscar a Jehová. Buscar al Señor. Por eso la Biblia dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y lo demás vendrá, y lo demás vendrá, y lo demás vendrá por añadidura. Hay gente que busca las añadiduras. Hay gente lo que hacen siempre es buscar las añadiduras. Y ya cuando Dios les da un trabajito, cuando Dios les da un hijo, cuando Dios, eso ya dejan el polvero en la iglesia, ni más se vuelven a ver. Y yo la pregunta es, ¿quién fue el que le dio ese trabajo? ¿Quién fue el que le dio ese hogar? ¿Quién fue el que le dio ese ministerio? ¿Quién fue el que le dio los dones? Dios. Entonces nunca dejen
al que le da las cosas, que es Dios. Antes afírmese, antes métase con el Señor, antes busca de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Miremos qué hizo Ezequías en ese primer reinado. Vamos a saludar a los hermanos, hermanos. Gloria a Dios. Aquí tengo unos secretarios. Zulen Henao, Luz Diego, Dios te bendiga. Inli Luna, Dios te bendiga. Diego Luis, Karen Ramírez, Dios te bendiga. Estela Yané, Dios te bendiga. Susana Luna, María Ponte, Juan Carlos Moscoso, qué bendición. Inli Luna, Diego Luz y Karen Ramírez, gloria a Dios. Qué lindo. Miremos en Segunda de Crónicas, capítulo 29, dice la palabra, el verso 4, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 4. Mire lo que hizo Ezequías. Note muy bien. E hizo venir a los sacerdotes. Hizo venir a los, primero reparó las puertas, reparó lo que fue el templo, y después hizo, ya reparada el lugar donde iban a ejercer el ministerio, los hizo venir a los sacerdotes. Pero primero organizó el templo para que después vinieran los sacerdotes para poder ofrecer y hizo al Señor y para poder hacer lo que a Dios le corresponde, pero en el lugar donde Dios lo había puesto. Dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora. Mire cómo les dijo, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la inmundicia. Note muy bien lo que este hombre, bendito sea el nombre de Cristo, le dijo a los sacerdotes. ¿Qué les dijo? Llamó a los sacerdotes y ¿qué les dijo? No les dijo, ya reparé el templo, ya pueden ir a sacrificar. No, ya reparé el templo, pero póngale cuidado. Sacerdotes, santificaos. Los mandó a santificarse. Los mandó a sacar toda inmundicia. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros? Yo le pregunto en esta noche a usted y para mí también de parte de Dios. ¿Usted ya sacó la inmundicia o todavía la tiene allá adentro? Preguntémonos. ¿Ya sacaste la inmundicia o todavía la tiene allá adentro? Es momento de meditar y decir, bueno, ¿cuál inmundicia? El pecado, la maldad, el resentimiento, la falta del perdón, la disposición para Dios, la santidad. Deje de hacerlo mal. La misericordia, hágalo bueno, hagámoslo bueno. Entonces, ¿qué le dijo el Señor al sacerdote David? ¿Que sacara qué? La inmundicia. ¿Qué hay que hacer con la inmundicia, Samuel? ¿Dejarla o sacarla? Sacarla. Porque diga, la inmundicia huele feo. ¿La inmundicia qué huele? Feo. Feo, así es. Entonces, ¿qué le dijo Ezequías a los levitas? Que los levitas eran de la tribu de Leví, de donde salían los sacerdotes. Muchachos, se santifican, hagan el favor, y sacan toda la inmundicia. Escúchenlo muy bien. Y es el momento de nosotros entender, iglesia, la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros como ministros de Dios, los servidores de la obra, el pueblo, hay que sacar la inmundicia de cada uno. No podemos seguir siendo iguales. No podemos hacer así, servirle al Señor. Y el Señor nos hablaba en estos días. Y estar ofreciendo culto extraño a Dios. Por estar siendo permisivos con el pecado. Escúchenlo muy bien. Entonces, ¿qué hizo el Señor a través de Ezequías? Entonces les dijo, saquen la inmundicia del santuario, porque nuestros padres se han rebelado. Mire, reconoció. Nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron a Dios y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén, y han entregado a turbación y excreción,
y escarnio, como veis a vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado, mire lo que dijo Ezequías, ahora yo he determinado, tremendo, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Oiga, qué lindo es el Señor. Qué lindo como el rey Ezequías le dijo a los levitas, vamos a santificarnos. Vamos a sacar lo inmundo porque nuestros padres pecaron contra Dios y le dieron la espalda. Note muy bien, iglesia. Note muy bien de que precisamente ¿quién le había dado la espalda a Dios? Yo le pregunto algo. ¿Le había dado la espalda a Dios los cananeos, los heteos, los jebuseos, los moabitas? ¿Quién le había dado la espalda a Dios? El pueblo de Dios. Escúchalo muy bien. El mismo pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Esto es poderoso lo que Dios nos está hablando. Porque la iglesia se ha distraído mucho en las bendiciones que Dios ha dado. Y han olvidado a aquel de quien proviene todas las cosas, que es Dios. Escúchenlo muy bien. Tenemos que ser muy sinceros, iglesia. Tenemos que usted y yo ser muy sinceros delante de Dios. Mire, amados, para usted y para mí de parte de Dios, Dios no puede ser burlado. No. Dios no puede ser burlado. Usted y yo, si pudiéramos, al hombre lo podemos engañar, pero Dios no puede ser engañado. Escúchelo muy bien. Entonces Dios nos confronta a través de su palabra. Usted no puede, yo le pregunto, ¿hasta cuándo usted va a seguir allí como de lejos de Dios? No. Coja la mano del Señor a seguir adelante. Ezequías, David, le dijo a los sacerdotes, nuestros padres han vuelto la espalda a Jehová. Y por eso nos han venido todas estas cosas. Note muy bien, cuando el hombre le da la espalda a Dios, pues no va a esperar que vengan bendiciones. Lo que espera es un garrotazo, hermano. Así de sencillo. Lo que espera el hombre si le da la espalda a Dios, que es el dador de todos, pues ¿qué espera? No va a esperar que le vengan bienes, no, de ninguna manera. Pero gloria a Dios que se levantó un hombre. Se levantó el rey Ezequías a decir, yo he determinado. Yo he determinado. Mire, no vaguemos más, iglesia. Hay gente que mantiene mirando por todos lados y no se afirma en el Señor. Él determinó, escúchelo muy bien, él determinó de hacer un pacto con Dios. Él dijo, yo determiné hacer un pacto con Dios y en otras palabras, corregirme para que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, así mismo, usted y yo vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios. ¿Verdad, Samuel? Mire, hasta el niño de 7 años me dice, amén, me dice que sí, que vamos a orar. Gloria a Dios. Voy a invitarte para que oremos. Yo sé que esta palabra de Dios a través de Crónicas, Dios nos ha hablado hoy. Vamos a hacer como esos Ezequías que determinaron a decir, Señor, yo te pido perdón. Qué bueno de que tú y yo podamos hacer esta oración al Señor y a decirle, Señor, perdónanos. Te pedimos que nos limpies, que tengas misericordia de nosotros. Dígale, Señor, de mi vida, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia
de toda tu creación, Señor amado, perdónanos. Dígale, Señor, perdónanos. Lávanos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa y seremos limpios, amado Dios. Porque tu sangre tiene el poder para limpiarnos, para santificarnos. Y tu palabra dice, Señor, que tus misericordias son desde la eternidad, Señor, hasta la eternidad. Esas son tus misericordias, amado Dios. Dígale al Señor, ayúdame, Señor. Dígale al Señor, ayúdame a corregirme. Dígale al Señor, ayúdame, Señor. Quiero hacer lo bueno. Quiero hacer lo puro. Quiero hacer lo honesto, Señor. Ayúdame. Dígale al Señor, ayúdame. Gracias te damos. Dale gracias al Señor en esta noche. Dígale gracias, mi Rey, mi Salvador. Porque nos has hablado, Señor. Porque has ministrado tu iglesia en todo lugar, en todo lugar. Y nos has limpiado con tu palabra. Y nos has santificado con tu palabra. Gracias, bendito Dios. Tú eres el Rey de Reyes. Yo te pido, Señor, de que tú guardes a mis hermanos. Que tú guardes su casa, que tú guardes su familia. Que tú fortalezcas cada uno, Señor, de tus hijos, amado Dios, a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo, purifícanos más y más. Aleluya. Gloria a Dios. Saludamos a algunos hermanos, hijos míos, de los que no hemos saludado. Eso, muy bien. Los secretarios. Milady García, Dios te bendiga. La hermana Gladys Moscoso. Oliva Díaz, Dios te bendiga. Milady García, Gloria Estela Castaño. Paola Palacios, Dios te bendiga. A ti, a tu esposo, a tus hijos. Bueno, qué bendición. Han sido momentos de gran bendición. Recuérdalo muy bien, vamos a hacer como ese rey, en lo que bueno que hizo Ezequías, hacer unos restauradores de portillos, hacer una bendición, iglesia para los demás, y no hacer lo que hizo acá su padre, de que hizo todo lo malo delante de Jehová, y por eso pues se le cerraron los cielos, Dios trajo sobre ellos aflicción, y fueron cautivos, mientras que Ezequías hizo lo contrario, y lo que le vino fue bienes y mucha bendición. Dios les bendiga, mis amados, Dios les guarde, me da mucha alegría junto con ustedes de haber estado en esta sintonía. Dios les bendiga, Dios les guarde.